todos van al cielo según la Biblia. La Biblia dice que está establecido para toda la gente que muere un día y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Pero fíjate, en la Biblia hay muchas historias de amor. Hay muchas historias de amor, pero no solo la Biblia habla de puro amor, porque no solo el amor es el único atributo de Dios. Es algo que la gente, la mayoría, pues teme mucho. Y fíjate, Dios estableció para toda la gente que muriera un día y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Fíjate, a lo mejor aquí puede haber personas que digan, pues que no creen en eso. Pero cuando muere un familiar, pues sí llegan a decir, ¿sabes qué? Pues ya deja descansar a nuestro pariente que ya está con Dios. Ya déjalo descansar porque está con Dios. Él ya fue con Dios. Pero fíjate, Dios dejó mandamientos. No podemos asegurar que una persona va al cielo simplemente porque eso es lo que creemos. No todos van al cielo según la Biblia. La Biblia dice que está establecido para toda la gente que muere un día y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Pero fíjate, en la Biblia hay muchas historias de amor. Hay muchas historias de amor, pero no solo la Biblia habla de puro amor, porque no solo el amor es el único atributo de Dios. Dios no solamente tiene el atributo del amor. Dios es justo, es santo. Él también se aira, se enoja con enojo santo porque aborrece el pecado. Entonces, fíjate, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y quién de los que vamos aquí, si somos sinceros, quién de los que vamos aquí ama a Dios sobre cualquier otra cosa? ¿Quién pone en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa? Si somos sinceros, la verdad, nadie. Y si hay alguien aquí que dijera, pues la verdad, yo pongo en primer lugar a Dios antes que cualquier cosa. Antes de levantarme, pues en mi mente está primero Dios. ¿Quién hace eso? En realidad nadie lo hace. Y la Biblia dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, y nadie ama a Dios. Nadie ama a Dios. Y la palabra de Dios también dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Por si alguno dice: yo amo a Dios, ¿guardas los mandamientos de Dios? La verdad, nadie tampoco. Entonces, la misma palabra de Dios nos contesta y dice que nadie ama a Dios, y dice que no hay ni siquiera uno que lo busque. Entonces, ese mandamiento lo hemos quebrantado y es el primero. El siguiente que te voy a mencionar dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Fíjate, también hay personas que a lo mejor creen que Dios no castiga. Y yo desde niño escuchaba mucho que decían: ¿sabes qué? Dios no castiga porque Dios es amor. Y Dios ama a toda la gente. Es verdad, Dios es amor, pero no solamente ese es el atributo de Dios, el amor. Él ama, pero según Salmo 7:11, Él está airado contra el pecador todos los días. Y pues tú y yo somos pecadores. Y la verdad, todos los días estamos quebrantando la ley de Dios. Fíjate, el siguiente mandamiento que te voy a mencionar, porque de hecho este que dice que no blasfemes el nombre de Dios, lo hemos blasfemado jurando en nombre de Dios, o a lo mejor cuando mencionas el nombre de Dios en un chiste, o
cuando estás muy enojado, llegamos a enojarnos y a lo mejor entre ese enojo llegas a mencionar el nombre de Dios, como, ay Dios mío, pero no tienes en tu mente en todo el día a Dios, pero solamente en momentos como esos, o cuando le dices a alguien Dios te bendiga, pero en realidad no te interesa quién es Dios, ni lo que Dios es, ni nada. Entonces eso es blasfemia, usar el nombre de Dios a la ligera, simplemente porque se me ocurrió. Eso es blasfemia. Y dice que Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Y viene en Éxodo 27. El siguiente dice, no matarás. No matarás, pero aquí no dice que solamente aquel que mata directamente es un asesino. Aquí dice que todo el que odia es un asesino. ¿Y quién jamás de nosotros ha odiado o ha guardado rencor o se ha enemistado con alguna persona? Lo hemos hecho. Y según el estándar de Dios, Isaías 6:3 dice que Dios es santo, santo, santo. Y hemos quebrantado ese mandamiento que dice no matarás, lo hemos quebrantado odiando. Según el estándar de Dios, el que odia es un asesino. El siguiente que te voy a mencionar dice, no robes, no robes. Y de igual manera, a lo mejor posiblemente no has robado un banco, un carro, o a lo mejor un anillo de diamantes o algo así, pero a lo mejor se has tomado un lápiz, un chicle, un cigarro, 6 minutos en tu trabajo, has comprado piratería o cualquier otra cosa. Lo que cuenta es el hecho. A lo mejor has tomado algo que no es tuyo, no sé qué, pero algo, lo que sea. Lo hemos hecho. Y dice la Biblia que el que haga eso es un ladrón. Es un ladrón. El siguiente dice no digas mentiras. No digas mentiras. ¿Y quién de los que vamos aquí jamás ha dicho algo que no es verdad? De hecho, si alguien levantara la mano, sabemos que está mintiendo. Entonces todos hemos mentido. Aún los niños mienten también. El siguiente dice no cometas adulterio. Éxodo 20:14 dice no cometas adulterio. Pero fíjate lo que dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y lo puedes encontrar en Mateo 5:27 al 28. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Eso lo dijo Cristo. Y Él dijo que todo aquel que vea el sexo opuesto con deseos, equivale a que ya tuvo relaciones sexuales con aquella persona. ¿Te das cuenta qué tan alta es la santidad de Dios? Algunos se pueden impresionar y decir, ¿cómo puede ser eso adulterio? No, no puede ser. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos pecadores y eso se nos hace muy fuerte, ¿no? O como muy payaso, ¿no? Decir, ¿cómo eso va a ser adulterio? Bueno, para Dios no. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es santo y Él aborrece el pecado. Y para Dios el pecado es pecado, no importa si es chico, mediano, pequeño, no importa. Para Dios el pecado es pecado. Y si la Biblia dice que está establecido para toda la gente que muera un día y después de la muerte el juicio, ¿a dónde crees que Dios nos enviaría justamente? O sea, ahorita que has escuchado los mandamientos, si Él te juzgara conforme a sus mandamientos y conforme a su estándar santo, perfecto y que aborrece el pecado, ¿a dónde crees que nos enviaría? Justamente. No pregunto si crees en Dios porque pues de nada serviría. Porque no importa si no crees en Dios, aún así te vas a enfrentar delante de Dios después de la muerte. Dios no necesita que creas en Él para que después de la muerte vayas delante de Él a ser juzgado. Entonces por eso no lo pregunto, porque aún así vas a ser juzgado después de morir. Entonces tienes conciencia y no necesitas responderme o decir, ¿sabes qué? Pues yo necesito esto, o digo, yo merezco esto porque he hecho esto. Todos sabemos que hemos quebrantado la ley de Dios y hemos desobedecido todos los días. Y a lo mejor después de bajar del camión, pues vas a continuar pecando. Porque somos pecadores y todo el tiempo hemos estado quebrantando la ley de Dios. Entonces justamente mereceríamos el castigo eterno en el infierno. De igual manera, no importa si no crees en el infierno existe y mucha gente que no creía en el infierno hoy está en él y pues en el infierno
aún los que eran ateos, pues ya no son ateos, ya creen porque ya están en ese lugar. ¿Y sabes algo? Algo que a lo mejor no has escuchado y probablemente, no sé a qué iglesia vayas, pero probablemente jamás te lo vayan a decir, es que Dios está contento por cada persona que envía al infierno. Él está feliz. ¿Y sabes por qué? Porque lo que Él hace no lo hace injustamente. A quien Él manda al infierno lo envía justamente. Todo aquel que va a la cárcel, aquí en el mundo probablemente haya personas en la cárcel injustamente, pero lo que Él hace, lo hace justamente. Por eso el que va al infierno no podrá decir estando en el infierno, pues yo no sabía, o Dios me envió simplemente porque Él quiso, porque yo no lo conocía. No, en el infierno no va a haber persona que tenga excusa para decir es que yo no sabía, porque Dios se muestra en su creación. La Biblia dice que Dios se muestra en su creación y para todo aquel que muera no va a haber excusa de decir que no sabía. Porque hoy estás escuchando y la Biblia dice que el que tenga oídos para oír, oiga, y parece que muchos no quieren escuchar. Peor aún, porque ya los que han escuchado y aún cierran sus oídos, va a ser peor aún. Porque ya estás escuchando. Entonces, ¿tienes conciencia? ¿Sabes lo bueno y lo malo? Yo no. De hecho, los que predican el Evangelio, no predican el Evangelio simplemente para forzarte o para que a fuerzas creas, porque los que predicamos no podemos hacer nada. Yo no te puedo hacer que tú creas. El que hace que tú creas solamente es Dios. El que cree es porque Dios le concede creer, y el que no cree es porque Dios no le concede creer, y aparte porque la persona que no quiere creer es porque no quiere. No te vas a comer unos sesos de puerco crudo si no quieres. El que se come algo así es porque le gusta. Si alguien se toma una coca es porque le gusta. El que no se la toma es porque no le gusta. Es algo lógico, ¿no? Claro. Entonces, es lo mismo con el pecado. Pecamos porque nos gusta. Entonces, todo aquel que aborrece a Dios es porque por su propia voluntad no quiere saber nada de Él. Entonces, el que va al infierno, primero es porque Él mismo quiso, y es porque Dios también lo envió, porque esa persona desde la tierra anhelaba ir al infierno. ¿Por qué? Porque toda su vida negó la existencia de Dios, aborreciendo a Dios, vivió toda la vida. Y desde la vida hay personas que yo he llegado a escuchar que digo, bueno, me voy al infierno, y la verdad sí, yo quiero ir al infierno, porque ahí va a haber drogas, fiestas, alcohol, rock and roll, sexo, va a estar todo eso. Y pues es un engaño del diablo, eso, porque eso no es verdad. La Biblia en Apocalipsis dice que hay sufrimiento eterno. Y la palabra eterno es para siempre, para siempre. Y si hoy en día estás escuchando este mensaje, solamente es por la gracia de Dios, misericordia. Y es algo que ni tú ni yo merecemos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y lo único que mereces tú y yo es el infierno eternamente. Y es lo que Dios quiere hacer con el pecador. Dios quiere enviarnos al infierno eternamente, pero ¿sabes algo? La segunda parte de este mensaje, que la primera parte se escucha muy fuerte, pero te decía que es la mala noticia. La mala noticia es que todos merecemos justamente el infierno, porque nadie ama a Dios. Y es el primer mandamiento que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, y ni uno amamos a Dios como Dios demanda que se ame. Nadie ama a Dios. Entonces justamente mereceríamos el infierno, pero la segunda parte, y de hecho tiene mucho que ver con la Navidad, es que viene en Romanos 5:8. Fíjate, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún hoy, nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por pecadores. Cristo no murió por gente buena. Si hay alguien aquí que a lo mejor se considera una buena persona, bueno, Cristo no murió por ti. Porque pues una persona buena no necesita salvador. Solamente los pecadores necesitan de un salvador. Cristo vino por el enfermo, no por los sanos, porque los sanos no necesitan de médico. Entonces, y eso es bíblico también. Entonces Cristo, la Biblia dice que Cristo vino, nació de una virgen, y es algo que a lo mejor mucha gente lo sabe. Nació de una virgen, vivió una vida santa que ni tú ni yo podemos vivir,
pero aún así fue castigado como el peor pecador. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba cargando con el pecado de toda la gente en el mundo. Claro, como dice en Juan 3:16 en adelante, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Cristo murió por el que cree. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el humano amó más su pecado que a Jesús, porque sus obras eran malas. Por eso, todo aquel que no viene a Dios, que no desea escuchar nada de Dios, que aborrece la existencia de Dios, y que algunos se atreven a decir, no creo que existe Dios, es porque desean continuar en su pecado. Y muchos se mofan y dicen, sí, la verdad yo deseo continuar pecando, a mí me encanta pecar y quiero seguir pecando. Y no me importa si existe un Dios, y si voy al infierno, pues voy a seguir pecando. Y ¿sabes algo? Tienen razón, porque a unos que mueren y van al infierno, en el infierno continúan pecando y no hay arrepentimiento. El que hoy muere y va al infierno, los que están en el infierno hoy continúan pecando y cometiendo su pecado y jamás se arrepienten. Hay sufrimiento, pero ese sufrimiento no los hace cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque amaron tanto su pecado, aún estando en vida, y también en el infierno siguen pecando, porque amaron mucho su pecado. Y hasta hoy lo siguen amando en el infierno. Si Dios hoy en día te ha concedido arrepentimiento, simplemente es porque desde antes que tú nacieras, Él te había escogido. Él te había escogido. A lo mejor puede haber palabras que te digo que no crees, pero ¿sabes algo? Nuestra mente es finita, es muy pequeña, y la mente de Dios es muy grande, entonces es imposible que lo entiendas. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no se pueden discernir con nuestra mente. No es fácil de discernir, porque las cosas de Dios son más grandes que lo que nosotros pensamos. Entonces, si el día de hoy tú has creído, es porque Dios te lo ha concedido. Cristo vino, como te decía, Cristo vino, nació de una virgen, murió como un pecador, como el peor que te puedas imaginar. La Biblia dice que fue sepultado, fue castigado brutalmente, según Isaías, fue molido, fue a la cruz del Calvario. O sea, a pesar de que fue castigado, fue azotado, fue a la cruz del Calvario. Pero no sé si te imaginas, o sea, fue azotado, molido. A pesar de eso, fue cargando su cruz. Pero eso no es lo peor. Cuando Cristo sudó como gotas de sangre, no estaba sudando como gotas de sangre por miedo a los clavos, por miedo al látigo, por miedo a los romanos, o a los que lo iban a apedrear o a escupir o a humillar, por miedo a la cruz. No, fue por miedo, porque Él conocía a su Padre, y lo que iba a caer sobre Él era la ira de Dios. Dios mismo lo iba a matar, Dios mismo lo iba a aplastar. Pero ¿por qué Dios tendría que matar a su Hijo? Porque al que quería matar era a ti. Bueno, no al que quería, sino al que quiere matar es a ti y a mí, por nuestro pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Cristo se puso en nuestro lugar, recibiendo toda la ira de Dios para que tú no fueras asesinado. Él fue aplastado, cargando tu castigo. Y después de haber sido azotado, fue a la cruz del Calvario, y estando en la cruz del Calvario, Él dijo, Eli, Eli, lama sabactani, que traducido quiere decir, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Pero si Él se sintió desamparado, fue porque lo que nos separa de Dios es nuestro pecado. Tú no quieres saber nada de Dios, a lo mejor hoy que estás escuchando algunos sí, y Dios no quiere saber nada del pecador tampoco, porque Él aborrece el pecado y nosotros aborrecemos la santidad. No tiene nada que ver lo santo con lo oscuro. Entonces Dios ama la santidad y nosotros, tristemente, nos gusta el pecado, y a Dios no, Dios aborrece el pecado. Entonces por eso Cristo se sintió desamparado, porque Él estaba cargando con el pecado del mundo.
Y después de decir esas palabras también dijo, consumado es. Estaba diciendo, he terminado la obra. He muerto por los que tenía que morir, por los que tú me has dado. Y nadie va al Padre, nadie va al Hijo si el Padre no lo envía. Todos los que han creído hoy es porque Dios los está llevando. Es porque Dios se los dio al Hijo, a Cristo. Nadie de los que está aquí va a creer simplemente porque sea muy listo o porque diga, bueno, yo quiero creer. El que hoy crea es porque Dios se lo está concediendo y porque Dios lo está enviando al Hijo. Entonces, Él dijo, consumado es, y después de decir esas palabras, Él decidió cuándo morir. Nadie lo subió a la cruz, nadie lo forzó a morir. Él murió por su propia voluntad, por los pecadores que crean en Él. Entonces, Él murió. La Biblia dice que fue sepultado y que al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que Él había pagado por cada uno de tus pecados. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha del Padre, a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de los que van aquí, por cada uno de los que han creído. El que no ha creído no es salvo. Por eso la Biblia dice, el que no cree ya ha sido condenado. Desde antes ya era condenado. Entonces, hoy si has creído, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor mañana, hoy puede haber una persona que no creyó y mañana va a morir, o cualquier otro día y va a ir al infierno. Pero si tú has creído, dale la gloria a Dios por haber enviado a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto no es una película de princesas ni nada de eso, esto es real. Esto es real y a lo mejor puedes creer más una película de princesas o te puede gustar más chistes o cosas así, pero esto es algo real y esto se trata de tu alma. No podemos buscar a Dios nada más cuando nos conviene, cuando estoy enfermo o cuando siento que me voy a morir o cosas así. Es buscarlo hoy, que Dios te está dando la oportunidad de que escuches el mensaje, porque probablemente nosotros hubiéramos agarrado otro camión, pero Dios quiso que tú escucharas este mensaje. Yo no estoy aquí porque yo haya querido, sino porque Dios pone a la gente en el lugar que Dios quiere que escuchen el Evangelio. Si has creído, la Biblia también dice que Dios, habiendo pasado estos tiempos de ignorancia, manda a toda la gente que ha creído que se arrepienta. Y Dios es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Y si has creído, Cristo murió por ti y Dios te ama. Dios te bendiga.